Bueno, entonces, vamos a comenzar esta nueva edición de Charla de Activistas. Es un espacio que venimos realizando desde hace algunos meses en Perú por el Desarme. Y bueno, en esta ocasión ya no somos dos, que generalmente hemos estado abriendo el espacio con mi querida amiga Wanda. Ahora está uniéndose nuestra querida amiga María Eugenia Villarreal, que en un momento las voy a presentar. Y el motivo de esta charla, que vamos a estar por una hora más o menos conversando, intercambiando opiniones y experiencias, es para dialogar alrededor del tema que nos atormenta, pero que también nos motiva, que es el de las armas autónomas. Este proceso en el cual estamos uniendo fuerzas, experiencias, propuestas, trabajo, energía, para que exista un instrumento legalmente vinculante sobre los sistemas de armas autónomas y en el cual pues, no, la sociedad civil pues, tiene un rol fundamental. La cuestión es cómo hacerlo posible, cómo lo logramos después de más de 10 años de bloqueo, ¿no? En el espacio en Naciones Unidas donde se está discutiendo este tema. Entonces ese es el motivo que nos convoca el día de hoy y paso a presentarlas rápidamente. Acá a ambas las conozco súper bien, son tal vez 15, 20 años que nos conocemos y nos hemos visto en procesos, el primero tal vez el de minas antipersona, luego el proceso de municiones en racimo, armas nucleares y ahora sistemas de armas autónomas. Comienzo simplemente por el orden que estoy viendo aquí en la transmisión. Tengo acá mi querida María Eugenia Villarreal. Ella es socióloga de profesión, doctora en sociología, y trabaja desde hace más de 20 años en desarme humanitario. Ha realizado un trabajo internacional para la prohibición de diferentes armas, como es el caso de minas antipersona, municiones en racimo, armas nucleares, y también participó activamente, ciertamente, en el proceso de prohibición de armas nucleares y estuvo ahí como una de las tantas personas que le dieron empuje a este tratado cuando se recibió el premio Nobel, un reconocimiento, el premio Nobel de la Paz en el 2017 por el logro de este tratado. Ella es directora de ECPAT, Guatemala, ¿no? Una organización de derechos humanos que se enfoca en combatir las violencias contra la niñez y mujeres y en conflictos armados. Eh, María Eugenia es mexicana y vive en Guatemala. Publicado libros y artículos sobre los temas eh, relacionados con trata de personas, tráfico de personas, violencias contra niñas y mujeres. Y bueno, tenemos a mi querida, también querida Wanda Muñoz. Ella es también mexicana, es consultora en inclusión, desarme e inteligencia artificial, es miembro de la Red de Investigación Feminista en Inteligencia Artificial, la Red Mujeres por la Ética de la IA de la UNESCO y Forum on Arms Trade. Actualmente está implementando un proyecto sobre inteligencia artificial, diversidad, igualdad de género para la institución canadiense Mila Quebec y es autora de publicaciones sobre desarme, armas autónomas e inteligencia artificial para diversas organizaciones. Es un gusto tenerlas aquí conmigo. Bueno, yo simplemente me voy a presentar. Yo soy Gisela Luján y soy fundadora y directora de Perú por el Desarme. Conozco a estas dos personas desde hace mucho tiempo, también involucrada en estos procesos de desarme y, bueno, consultora en incidencia política con formación en comunicación y en sociología. Por ahí le di un doctorado hace un tiempito. Otra cosa importante que yo sí quiero mencionar es que las tres hemos colaborado junto con colegas de la Red Feminista en Investigación Artificial y expertos en derechos de personas con discapacidad y derecho internacional humanitario para la realización de nuestras contribuciones al secretario general sobre las armas autónomas. Eh, eh, el secretario general va a realizar un reporte sobre armas autónomas y ha convocado a estados y a miembros de la sociedad civil internacional, organismos internacionales,
para que remitamos nuestras opiniones. En ese espacio nos encontramos ambas, además de los colegas que en ese momento no están presentes, pero que seguramente nos visitarán próximamente para poder hablar específicamente sobre esas contribuciones. Y que justamente hace unas semanas, menos de un mes tal vez, nos hemos visto las tres en Viena en la conferencia sobre armas autónomas organizadas por el gobierno de Austria, y que bueno, la vida ha querido que sigamos militando, trabajando, uniendo fuerzas y bueno, y contribuyendo. Yo quisiera simplemente plantear el primer tema justamente relacionado con esto de las experiencias anteriores, porque el, el proceso de armas autónomas, como ya estaba comentando al inicio de nuestro diálogo, ha pasado ya más de 10 años bloqueado en la CCW. ¿Cuál es el principal problema que ustedes, de acuerdo a su experiencia, perciben en todo este proceso? ¿Por qué existe, digamos, esta tendencia, a pesar ya de experiencias anteriores, de querer insistir la CCW, en este foro, cuando ya tenemos casos como por ejemplo el de minas antipersona o el de municiones en racimo, de armas nucleares, que justamente salieron de ese espacio porque no avanzaban las negociaciones? Eh, ¿Cómo es que podríamos hacer un comparativo entre las experiencias anteriores y, lo que estamos viviendo actualmente? Desde su perspectiva, si hay aprendizajes, ¿por qué quienes toman las decisiones no las estarían, no las estarían ejecutando concretamente, ¿no? No sé si alguna quiere comenzar, como para empezar ya a, a desenhebrar esta madeja enredada en la que estamos viviendo ya desde hace bastante tiempo. Bueno, si quieren, doy inicio a nuestra charla agradeciendo infinitamente a Perú por el desarme y directamente a Gisela y también a nuestra colaboradora, amiga y compatriota Wanda. Les agradezco muchísimo este espacio. Y sí, como en efecto, hemos hablado que hemos tenido mucha experiencia en el proceso de desarme. ¿Qué inputs o qué podríamos nosotros añadir a este proceso que ha costado 10 años y que todavía, y que fue hasta finales del año pasado, en donde ya se establece una resolución que da lugar a que el secretario general pueda iniciar todo un proceso para poder iniciar las negociaciones a fin de este 2024? Y en este proceso también incluye indudablemente que él manda un informe, solicita a los gobiernos, a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales, en fin, un proceso muy abierto para que todo el mundo colabore, para que se sienta que es un proceso de todos juntos, no es un proceso que me están imponiendo, esto es un proceso en que estoy contribuyendo. En este orden de ideas, creo que nuestra experiencia desde Minas Antipersona hasta ahorita ha sido una tónica. La sociedad civil ha tenido un espacio muy importante, ha tenido un micrófono ya en estos temas, ya ha sido también la voz de muchas organizaciones que no han podido participar. Entonces, en esto hay una gran responsabilidad al respecto, definitivamente, y sobre todo que hemos establecido, y este es el plus que no podemos aportar, varias cuestiones. Empezamos con la primera. Nosotros conocemos ya el mecanismo, como se ha venido sucediendo desde Minas hasta ahorita. Estamos hablando de, si lo calculamos en tiempo, de 20 años. Entonces, evidentemente, conocemos cómo funcionan Naciones Unidas, cómo funcionan la cuestión de los aportes que dan los gobiernos, por ejemplo, los informes que hace el CHER en un momento dado, recogiendo las aportaciones en las reuniones sobre estas temáticas. Hemos también sabido cómo se toma o no se toma nuestras contribuciones, porque hay veces que piden que nos salgamos de las reuniones también, de las salas, pero nosotros volvemos a entrar.
Ha sido un estilo y una afloje. Hemos aprendido, coloquialmente hablando, en un estilo y una afloje para participar con los gobiernos y contribuir. Pero también hemos hecho alianzas con los gobiernos. También hemos hecho alianzas con la cooperación internacional y con Naciones Unidas. Esto es un aprendizaje que nos ha unido. No es que estamos solos o solas ahorita dando nuestras aportaciones de una manera personal o individualizada. Esto somos redes. Participamos en campañas, ¿sí? Que buscan exactamente la prohibición o la regulación de cierto tipo de armas. Entonces, al participar en estas campañas, estamos cobijadas o estamos dentro de campañas que actuamos de una manera coordinada y articulada en el momento que estamos en los foros internacionales. Esto es un aprendizaje bárbaro y que se ha repetido, porque hoy hay que decir que fue tan exitoso también cómo se logró la provisión de las minas, que el mismo modelo y el esquema, con sus variaciones, por supuesto, porque también depende del tipo de arma, pero sí, el modelo de alguna manera ha continuado. ¿Por qué? Porque funciona. Y entonces esto yo creo que por eso hemos tenido una larga vida de 20 años en esto, porque ha funcionado como estamos, articulados, coordinados, con presencia, pero también con ideas, también con aportes. No estamos ahí nada más participando por la sociedad civil, tal cual. No. Hemos estudiado, hemos aprendido y lo expresamos, como ahorita lo estamos haciendo en este espacio que nos abre Perú por el Desarrollo. Gracias, maestrita Wandita. ¿Quieres completar, complementar, añadir alguna? Sí, muchas gracias. Primero, nada, también gracias a Gisela y a Perú por el desarme, por invitarnos a platicar aquí. De verdad que un honor siempre intercambiar ideas con ustedes y propuestas y ideas de cosas que hacer a futuro con Gisela y con mi querida María Eugenia también. Así es que muchas gracias por la invitación. Pues es que esa pregunta yo creo que da para toda la hora que tenemos y más. Yo obviamente muy admirativa del trabajo que han hecho ustedes y de lo que acaba de comentar María Eugenia, que son puntos bien importantes y yo creo que hay que seguir resaltando porque a veces parece que partimos de cero o que hay gente que quiere hacer parecer que partimos de cero y obviamente hay toda esta experiencia de lo que ya ha funcionado. Yo como veo es que hay diferentes etapas que creo que hasta cierto punto se podría decir que son las etapas por las que se pasó en los procesos en otras armas, que es que yo creo que hay un momento en que parece imposible que se pueda obtener un tratado. Pero obviamente poco a poco se empiezan a levantar más voces, tanto de la sociedad civil, como decía María Eugenia también, de un montón de países que han sido también aliados porque entienden los temas y porque están comprometidos con el desarme. Obviamente la participación de sobrevivientes ha sido crucial y como que poco a poco vamos haciendo cada vez más mayoría y más voces y países que antes no realmente quieren involucrarse se dan cuenta que quieren estar del lado correcto de la historia y quieren aportar y se involucran y llega un momento donde es inevitable que empiecen las negociaciones. Y yo lo que veo ahora es que se está, digamos, trabado el proceso en la CCW desde hace mucho tiempo, por diferentes razones geopolíticas. Yo creo que también algo que es muy específico del tema de las discusiones sobre armas autónomas es que no hay participación de sobrevivientes de conflicto. No necesariamente de sobrevivientes de armas autónomas, pero sobrevivientes de conflicto es que se han involucrado muy poco y en América Latina hemos hecho algunas iniciativas, diálogos y demás, pero ustedes díganme cuándo han visto a un sobreviviente en la CCW hablando sobre este tema. Entonces, eso para mí es realmente un vacío muy grande. Creo que también es verdad que siempre ha habido, en cualquier momento de la historia que ustedes agarren, en ese momento parecía que era un desafío geopolítico muy grande. Entonces, ahorita hay muchos desafíos geopolíticos, pero siempre los ha habido en otros momentos. O sea, no podemos nada más escudarnos en eso. Yo creo también que hay esta es como una autocrítica. Yo creo que también en general la sociedad civil, me parece que no hemos sabido exigir, exigir suficiente. Yo creo que hasta cierto punto nos hemos enfocado en la parte técnica y en los desafíos como en esta contribuciones también que mandamos para Naciones Unidas sobre cuáles son los desafíos éticos, legales, humanitarios
legales, que obviamente es importante hablar de todos estos desafíos, pero yo creo que ahorita ya llevan cuántos años en la CCW, más o menos ya todo el mundo sabe cuáles son los desafíos y preocupaciones, y yo creo que ya llega un punto como sociedad civil donde deberíamos decir, no, es que realmente ya basta, ahorita no es necesario seguir platicando, y si quieren, aquí están los 28 papers que han sacado cada una de un montón de organizaciones y los que acabamos de mandar ahorita, o sea, ahí está, pero lo que se necesita es esa voluntad política y poner a los países frente a las consecuencias y mostrar que si no quieren avanzar y realmente negociar un tratado, están volviéndose cómplices de lo que ya probablemente van a ser crímenes de guerra utilizando estas armas o precursores de estas armas. Bueno, ahí la dejo por lo pronto. Gracias. Mira, gracias, Wanda, y gracias, María Eugenia. Justamente ahí sería interesante que dialogáramos también con por las contradicciones que existen y también el desafío. Por ejemplo, es cierto que una de las fortalezas de las campañas anteriores de desarme está en que la sociedad civil ha tenido un espacio particular para ser escuchado, o sea, su incidencia es una incidencia efectiva. Con el tema de Minas es como que se quiebra esta distancia que había entre, ¿no?, la sociedad civil que protestaba y exigía a los líderes, a los que toman decisiones, pero no eran invitados a sentarse a la mesa donde se tomaban las decisiones. Con el proceso de Minas eso cambia y se genera pues como un hito, ¿no? Es más, el concepto eso de desarme humanitario, tiene el enfoque de la defensa de la vida humana, de respeto del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de derechos humanos. Pero claro, la clave de todo eso es que el estilo de incidencia también eh, justamente exigía un diálogo horizontal, diplomático. La sociedad civil se convierte en diplomática para poder interactuar bajo los mismos términos con los delegados en las misiones en Ginebra, en Nueva York, también con los representantes, autoridades en las capitales, porque esta es y todos estos años generó ya pues una experiencia, diríamos una profesionalización en este rubro, y que además llevó, como bien lo mencionas también, Wanda, en el caso de armas autónomas hay unas discusiones técnicas, expertos que participan, que contribuyen, y que no solamente concentrados en el tema de armas autónomas, que tiene una particularidad, y ahí viene también el gran desafío con este avance progresivo de la tecnología, que es justamente lo que marca la diferencia con otras armas, que es como que minas antipersona. Bueno, tú sabes cómo son las minas. Hubo obviamente una discusión para ver las definiciones, etcétera, pero es que nunca se logró también, o no fue necesario tener una definición exhaustiva de lo que era una mina o una cluster munition o las armas nucleares. O sea, existía como físico y se conocía. Entonces, en el caso de las armas autónomas, y ahora con la presencia, el uso de la inteligencia artificial en los conflictos armados, esto se convierte cada vez más complejo. Pero más allá de eso, más allá del desafío a nivel de la tecnología involucrada en el arma que queremos regular y prohibir, más allá de eso, está por otro lado también esta cercanía que se ha logrado a nivel de la incidencia de la sociedad civil, que ha resultado fundamental, porque, por ejemplo, para el caso de Minas, para que la discusión saliera de la CCW a un foro más amplio, se requería de la voluntad política de los estados y de un estado líder. En ese caso fue Canadá, para empezar el proceso de Ottawa. Pero es innegable que la presencia de la sociedad civil internacional estuvo ahí dándole y dándole y dándole, y lograron una acción. El detalle es ahora, o sea, cómo combinamos la exigencia, que es fundamental, porque la sociedad civil, o sea, nosotros estamos aquí justamente, y lo mencionaba María Eugenia también, es para dar voz, es, o en todo caso, transmitir voces
de aquellas personas que no están siendo invitadas a estas sesiones internacionales donde se toman decisiones. ¿Cómo nosotros avanzamos, damos un paso más para que nuestra exigencia, siempre manteniendo esta acción concertada, porque es fundamental, o sea, finalmente la decisión la van a tomar los estados, para que esto avance lo van a tomar los estados, pero desde nuestra postura, ¿cómo logramos que esta exigencia se haga, o sea, no se pierda en, en la diplomacia, ¿no? Que es, digamos, un gran desafío para nosotros. Y por otro lado, lo que bien mencionaste, Wanda, que creo que es fundamental, cómo saltar hacia esta fase ahora requerida de que sean los sobrevivientes o aquellas personas, representantes de grupos marginados, como bien lo mencionamos también en el aporte que hemos realizado para el secretario general, no necesiten de traductoras o traductores para sentarse en la mesa donde se toman decisiones, incluso en el proceso de design. Ahí, cómo saltamos, cómo desde la sociedad civil, nosotras y nuestras redes, nuestros colegas, podemos dar ese gran avance, ¿no? Yo creo que podemos seguir reflexionando por ahí. María Eugenia, ¿tienes alguna sugerencia para salir de todo este? Yo creo que nuestro rol de la sociedad civil y como representantes de organizaciones y de campañas. Este es un trabajo permanente, lineal, que va de 12 meses. O sea, esto no se corta. Esta es una presencia permanente para incidir de una manera sistemática. Sobre todo que trabajamos en regiones, por regiones también. Entonces yo creo que no podemos bajar la guardia en ningún momento para estar de la mano con los estados, porque también tenemos varias cuestiones y varios retos. Nosotros permanecemos, en cambio los gobiernos van cambiando, las autoridades van cambiando y nosotros nos mantenemos. Entonces es una doble trabajo, por decirlo de alguna manera, el otra vez sentar las bases para establecer relaciones y conocer a la persona y que nos reconozca también pues también como expertos y que podemos apoyar. Entonces, esto es un trabajo interminable porque ya tienes a un contacto y todo, y el contacto lo cambiaron, porque estamos hablando de varios países. Por lo pronto, yo trabajo para 7 países, ¿sí? Entonces, a mí esto es un esfuerzo permanente. Sin embargo, yo creo que el hecho de estar atrás de las gentes, de los gobiernos, de no desistir de nuestro objetivo, de ser convincentes, de decir, esto no es por mí, ni por la campaña, ni por nadie. Esto es por el mundo. Está en juego el planeta. Está en juego las horripilantes consecuencias de la utilización de armas autónomas, que puede ser utilizada en drones, pero también en submarinos, también en misiles, también en cualquier tipo de armas. Estamos deteniendo el horror. Me estoy comprometiendo para que, como activista en derechos humanos, pero va más allá de activismo, lo tengo interiorizado. Quiero evitar este horror. A mí, los conflictos armados, que le he trabajado mucho, me llega profundamente ver toda la situación de las víctimas. Y la situación que decía Wanda, de que no están representadas las víctimas como deberían de estar los sobrevivientes, verdaderamente esto es un hoyo en el camino muy grande. Nosotros queremos, porque nosotros estamos viendo es cómo prevenimos y cómo protegemos y cómo informamos y cómo comprometemos, sí, al mayor número de actores gubernamentales, privados de la sociedad civil e internacionales para que estén con nosotros. No hay que olvidar el sector privado. No solo son los gobiernos, ojo, y sobre todo en armas autónomas. Ellos pueden perfectamente en cualquier momento producir sus propias armas y utilizarlas para su propia conveniencia. Por ejemplo, estas policías que ellos tienen para proteger sus intereses o sus fincas o como lo quieran llamar, esta seguridad que de estos sistemas de seguridad muy implementados, por ejemplo, en Centroamérica,
Bueno, pues también se pueden apoyar en inteligencia artificial, ¿sí? Y en armas autónomas también para proteger. Entonces, o sea, estamos viendo de que también tenemos que, los sectores son muy amplios y tenemos un nuevo actor, sobre todo que participa mucho en México y en Centroamérica, bueno, y ahora desgraciadamente en Sudamérica, que es el crimen organizado. O sea, es un actor importantísimo que no podemos dejar de lado. Es un actor que, si bien es cierto, hoy por hoy, y lo podemos ver desde el caso mexicano, y puedo hablar como mexicana, ¿sí? La compra y el mercado negro de armas es imparable, es diario, ¿sí? Consiguen el arma que quieran, mejores armas que ningún ejército mexicano tiene. Entonces no pasa con Guatemala, Honduras o El Salvador, ¿eh? Definitivamente. Imagínense ustedes que pueda conseguir por la compra del mercado negro armas de cualquier tipo, pero que tengan sistemas autónomos. Entonces ahí sí ya estamos en problemas muy, muy graves. Si ahorita realmente combatirlo es una cuestión muy compleja de todos los gobiernos. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo enfrentarlo? Pues va a ser mucho más complejo. Y ahora peor, que fíjense que una cuestión que quería subrayar, y con esto termino, es de que este sistema de armas queda en la impunidad el autor que lo cometió, porque son programadas, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos un problema real. Por ejemplo, en el caso de Guatemala y México, donde la impunidad alcanza más del 90%. ¿Qué va a pasar cuando se empiezan a utilizar este tipo de armas? Entonces, una impunidad completa, un anonimato completo, en donde todo el mundo se puede esconder. Es por eso la necesidad de pararlo hoy. Hoy tenemos que ir a negociaciones. Hoy lo hemos empujado, lo hemos dicho a gritos. Señores, el más cerro nos va a comprometer más. Pero esperamos llegar a conocer su momento, y su momento ya está próximo. Entonces, con toda la energía le entramos, porque podemos vislumbrar consecuencias muy, muy graves para nuestros países. De no tener este documento internacional vinculante. Juanita. Ay, sí, oigan, es que las estoy escuchando y estoy siempre muy emocionada y tomando notas y aprendiendo, porque además mi querida Gis y María Eugenia estamos en contacto súper frecuentemente, y cuando las escucho digo, me hace falta estar en contacto todavía más porque hay todavía más cosas que reflexionar y que aprender. Entonces, bueno, otra vez gracias por el espacio. Y aquí voy tomando un montón de notas que quisiera comentar ahí si es necesario me interrumpen y me dicen ya te acabó el 20. Pero mire, comentando lo que decía María Eugenia del crimen organizado, yo quiero darles también otro punto que a mí me parece que en la CCW no se menciona, pero un tema obviamente es qué pasa si está en manos del crimen organizado y empiezas a caer más en la espiral de, pues si ellos lo tienen, entonces la policía los va a querer y los militares los van a querer, y nada más empiezas a entrar en esta espiral, ¿no? De violencia. Pero además de eso, alguna vez organicé en México una pequeña reunión sobre el tema de armas autónomas con organizaciones feministas, y entonces me decían dos cosas. Una, qué horror, no tenía idea del tema, pero no me puedo involucrar más ahorita porque ahorita estamos luchando para ver cómo hacer mejorar el acceso a la justicia, para ahorita ver cómo hacemos que bajen las tasas de feminicidio, o sea, cosas donde ya están ahorita arriesgándose la vida todos los días. Y yo creo que uno de los problemas, de los desafíos de la sociedad civil es cómo puedes empezar a involucrarte cuando hay tantas y tantas, tantos problemas y desafíos en nuestros propios países y en nuestras propias comunidades. Pero bueno, me lo mencionaba porque de estas organizaciones me decían, oye, espérate, o sea, es decir que alguien podría tener, pon tú, un dron y luego lo programan, y ese dron podría identificar a su novia o a unas mujeres, o no sé qué. Me decían, esas armas también sí quedan en las manos, o sea, también podría estar en manos de la sociedad en general, no nada más del crimen organizado. Y también se podrían usar para el feminicidio y también se podrían para usar para tal cosa. Entonces, igual cuando lo empiezas a ver más asentado en nuestros contextos, dices, en las situaciones de violencia armada que vivimos en América Latina, las armas autónomas en manos de quien sea realmente sería agravar una situación donde ya de por sí somos una de las regiones que más víctimas tiene, y además cuyos casos no se resuelven, ¿no? Entonces yo creo que esa especificidad de la región es importante también verla.
Lo otro es que ahora yo quiero primero empezar con un paréntesis, que es que yo estoy siendo como crítica en constructiva, creo, del trabajo que hemos hecho como sociedad civil, digamos, en general, porque quiero decir que en primer lugar la responsabilidad de negociar un tratado es de los estados partes, no, obviamente no de la sociedad civil, pero me parece que también tenemos que tomar momentos para cuestionarnos si estamos haciendo bien lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Y por eso es que estoy como siendo un poco crítica, honesta desde este punto de vista. Y yo creo que quiero comentarles algo que me decía un compañero que no voy a citar porque no sé si él quisiera que yo mencionara eso, pero alguien muy admirado cuando fue el proceso de municiones en racimo. Y yo me acuerdo que en algún momento dado sí había bastante discusión sobre qué se iba a incluir o no como munición en racimo. Entonces él se echó un round con gente de la sociedad civil y con gente de los gobiernos, porque él quería que fuera mucho más ambiciosa, pues lo que se iba a incluir como munición en racimo, y al final no lo fue tanto. Y entonces después yo lo vi y le dije, oye, a ver, quiero ver cómo te sientes y demás, porque sé que te acabas de pelear con todo el mundo y te veo un poco solo. Y entonces él me dijo, mira, yo vengo acá, era alguien súper, súper experimentado. Si yo vengo acá realmente por mis principios y por mis valores y porque yo quiero evitar que la gente muera por lo que sea en la guerra, pero en este caso por municiones en racimo, no para ser amiguito de nadie, ni para llevarme con nadie. Y si porque yo trato de que el tratado sea mucho más ambicioso en las noches, en lugar de irme a echar relajo con los amiguitos diplomáticos y las amiguitas de la sociedad civil, me quedo en mi cuarto tocando mi guitarra. No me importa porque yo sé que yo sí estoy tratando de hacer lo correcto. Entonces, eso fue, ¿qué les diré? En 2008. Y como ven, me marcó, porque yo siento que, como decían ustedes dos también, nosotros, ¿por qué estamos en esto? Porque es un tema que realmente vemos como un compromiso personal donde realmente creemos que es necesario que haya un tratado y estamos luchando por lo que creemos que es la buena causa, ¿no? Y uno de los problemas hay aquí, yo creo, es el rol también de la industria, que cada vez está más involucrada aquí, y yo sí lo voy a decir, la industria y también la industria disfrazada de think tanks. Y entonces han estado muy presentes, están tomando cada vez más espacio o en la academia, y a mí me parece que hay una situación bastante, o sea, que crea todavía más desigualdad, porque nosotros cuántos recursos, o sea, no se trata de abrir el tema ahorita de nuestros recursos personales, pero decir cuántos recursos institucionales tenemos para dedicarle tiempo a reflexionar, a escribir, a pocos o ningunos, pero no tenemos una industria que nos esté respaldando para hacer investigaciones, para ir a todos los lugares. Entonces, en este tema, como en el de inteligencia artificial en general, hay ahí unos desequilibrios muy grandes, porque la industria, ¿para quién está trabajando? Para sus shareholders. ¿Y nosotros por qué estamos trabajando? Porque realmente creemos en los derechos humanos. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy grande que nos llama, por un lado, a organizarnos nosotros mejor, a fortalecer nuestras redes y demás. A cuestionarnos sobre todo el tema del financiamiento y cómo tener más acceso a más cosas que nos fortalezcan, y que nos permitan levantar más las voces. Y bueno, tengo otros puntos, pero, pero por lo pronto me voy a detener ahí. Gracias. Muy, muy importante, muy interesante lo que ambas han mencionado y justo a partir de sus reflexiones, nuevamente estamos frente al problema de las asimetrías de poder, ¿no? Ujú. Y en efecto, no solamente es decir, bueno, nosotras podemos asistir a alguno de esos espacios donde se toman las decisiones, pero vaya, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde se toman esas decisiones? O sea, ¿cuáles son las locaciones o los lugares? O es en este momento, o es en Ginebra, o es en Nueva York, o fue ahora en procesos paralelos, fue en Austria, que es, digamos, la conferencia más global o más importante. Han habido, eso sí, procesos importantes como el primero que hemos tenido en nuestra región en Costa Rica y que hubo el comunique de Belén, pero igual, todo, o sea, para estar presencialmente y tener incidencia y conversar y dar, justamente explicar, porque yo creo que una de las cuestiones también fundamentales de este proceso y que debería de ser, eh, digamos, uno de los ejes narrativos y políticos principales, que es el del impacto diferenciado, porque cómo va a afectar estos sistemas de armas a las diferentes comunidades y poblaciones históricamente vulneradas, especialmente en nuestra región. Eso es algo que desde la inteligencia artificial ya se está percibiendo,
No tenemos que irnos hacia escenarios futuristas en las que estamos viendo pues armas de última tecnología autónomas, sino que ya podemos trasladar y hacer ese ejercicio reflexivo y comparativo. Eh, pero también incluso nosotras como personas profesionales que estamos, digamos, trabajando en ese tema y que mucha, ahora sí, no, como dices tú, no nos vamos a hablar de cuánto ganamos o cuánto perdemos, pero en realidad es mucho el tema del corazón y del tiempo libre que entregamos, y no solamente es corazón, con los años en los que estamos involucradas hay conocimiento, hay experiencia profesional, hay mucho trabajo, pero a su vez es el contacto que dentro de nuestra profesión, no necesariamente en desarme, en defensa de derechos humanos, en defensa de otros derechos fundamentales, hemos tenido la sensibilización de conocer desde la voz directa de las personas, de comunidades, de pueblos, de grupos, que son afectados por diferentes tipos de violencias, por el abuso de poder. Y lo que mencionas, en efecto, mencionan ambas. Está el crimen organizado que puede hacer uso de esa tecnología, pero si nos vamos más allá, o sea, de este abuso de poder ya institucionalizado, desde los mismos gobiernos, ¿cuán democráticas son los gobiernos de nuestros respectivos países? ¿Cuán Sí, interesados están para hacer uso de este tipo de tecnología para generar mayor opresión? ¿Y sobre quiénes va a exacto. recaer este tipo de digamos, de aplicación? Entonces, claro, Y, y ahí yo quisiera que comentemos un poco, porque una de las cosas que, por ejemplo, y hablo a título personal, pero ustedes también lo han expresado en algún momento que hemos conversado, esta disonancia, no diría yo, bueno, sí, contradicción o incoherencia que puede ser a nivel político y discursivo de lo que escuchamos en los foros internacionales, en los foros de desarme y también de derechos humanos, en las que nuestros respectivos gobiernos o estados hablan pues de que somos defensores, que creemos en la igualdad, que somos inclusivos y participativos, y todo bien y perfecto. Pero cuando vamos a Capital y vemos no solamente los países, las políticas públicas implementadas o los gobiernos que están tomando las decisiones en el terreno, es otra cosa, es ¿no? otra cosa. Entonces, ahí ese es un gran desafío, cómo saltar todo esto, porque la pregunta es que realmente hablando de nuestra región, tomando en cuenta el contexto político que vivimos actualmente, porque finalmente los diplomáticos y las diplomáticas toman decisiones no autónomamente, o sea, tienen que consultar con Cancillería, con los otros ministerios, finalmente con el gobierno de turno. Este, es que realmente hay un interés de que este tipo de sistemas sean eh, eh, regulados, porque, a ver, yo creo que más de una ha vivido esta situación de que cuando vas y explicas, ¿no? Um, sí, pues porque puede ser utilizado para perfilar a personas, para seguir, ¿no? Y violar los derechos con el reconocimiento facial y que tus derechos de privacidad y pueden saber, o sea, por el uso de la inteligencia artificial y los drones, la tecnología autónoma, en vez de que se horroricen, tal vez la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, nuestros compatriotas y de nuestra región, sí reaccionen y digan, no es posible. Pero quienes toman las decisiones, quienes trabajan, por ejemplo, en conceptos particulares, que ese es también otro tema que podríamos hablar sobre lo que es la seguridad, ¿no? Sí. En aras de la seguridad, en aras de la defensa nacional o la defensa de nuestras fronteras, en aras del resguardo del orden público, del orden interno. Es como que uno llega y les das ideas. Dice, existe Ah, tecnología, mejor la uso. pero, Entonces, ese también es un tema, un desafío que tenemos, al cual tenemos que ver cómo podemos
superarlo y lidiarlo. Y yo creo que por eso es vital y fundamental en este tipo de campañas en las que estamos involucradas desde hace tiempo, el trabajo de la gente en el terreno y de la visión que cada persona, que cada activista, que cada experto tiene de su propia realidad. Porque, como decíamos, el tema de la seguridad, o sea, es muy, eso se me quedó muy marcado porque eso lo mencionaron en la conferencia de Viena que asistimos. La seguridad, el concepto de seguridad para aquellos estados que fabrican o desarrollan este tipo de tecnologías es transaccional, es algo, es también un ejercicio de poder. Diferente será para aquellas zonas, aquellos estados en las que no desarrollan esa tecnología, que solo la van a usar y la van a recibir, ¿no? Entonces, ese es también un desafío importante. Y el último punto que quería simplemente resaltar a partir de lo que ustedes han dicho, y que yo creo que también es un gran desafío en lo complejo de este proceso, es el tema del sector privado y del interés privado porque esta tecnología avance. Del interés privado formal, ¿no? De estas grandes industrias, de estos grandes desarrolladores, pero también el ilegal e informal, ¿no? Que puede hacer uso de eso para contribuir en el crimen organizado y en otras acciones que generan violencias principalmente en nuestras regiones. Entonces, ahí sigue siempre la pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo lidiar con estas incoherencias, esta brecha cada vez creciente entre el discurso político e internacional y la toma de decisión concreta, ¿no? No solamente en estos foros internacionales, sino también en nuestros respectivos países. ¿Cómo lidiar con eso? Ese es nuestro gran desafío. ¿Cómo llevamos también esas experiencias anteriores? ¿Por qué se logró, por ejemplo, de que en el tema de armas nucleares se llevara la discusión a la Asamblea General? ¿Por qué en el tema de minas, por ejemplo, se salió de la CCW? Porque ese también sería un tema también que podríamos comentar, por qué la CCW es tan problemática para nuestros intereses, para aquellas personas, aquellos sectores que queremos que este sistema de armas se regule. En el caso de minas, ustedes me corregirán, tal vez tienen el dato exacto, pero más de 15 años, no sé cuánto tiempo estuvo bloqueado y simplemente no se tomaba una decisión concreta pese a que estaba ocasionándose una catástrofe humanitaria con el uso de estas armas. En algún momento con el sistema de armas autónomas, y esa es otra diferencia que también ustedes pueden complementar, se dijo, ¿no? Y creo que ese es un desafío. Cuando inicia este proceso era como un tratado preventivo, lo mencionaste también, María Eugenia, y se hablaba como que la aplicación de esta tecnología autónoma como algo futurista, ¿no? Entonces, mejor actuemos ahora antes de que nos arrepintamos después. Esa tal vez podría ser la frase que motivaba a que avanzaran sin tanta presión probablemente en un comienzo. No obstante, nos hemos dado cuenta la gran bofetada que nos ha dado el avance progresivo de la tecnología, más aún con la potenciación de esta tecnología autónoma y utilizada en estas armas a través del uso de la inteligencia artificial. Y ya no estamos hablando de escenarios futuristas, lo dijiste, Wanda, estamos frente a crímenes que se están dando en estas circunstancias. En estos momentos, la utilización de la inteligencia artificial para perfilar seres humanos, lo estamos viendo
por parte de Israel en contra de los palestinos. Y sin embargo, cuando vamos a estos foros internacionales, no sé ustedes, creo que hemos percibido lo mismo ahora que hemos estado en Viena, es como que el ritmo, o sea, esta sensación de urgencia no se percibe. Tal vez sí de los actores de sociedad civil, tal vez de los expertos que dijeron, porque sí, en Viena lo decían una y otra vez, y es verdad, urgente que haya un instrumento legalmente vinculante, salgámonos de la CCW, pero hubo un espacio en esta conferencia para que los estados se manifestaran. Dijeron sí algunos que sí es importante tener un instrumento, pero esa fuerza que requiere la urgencia no se percibe. Entonces, ahí hay también un factor que personalmente no logro comprender cómo es posible que esto no avance. Si alguna de ustedes me pudiese contar un poco, o sea, cómo creen, por qué, por ejemplo, sí saltó lo de minas, lo de armas nucleares o incluso lo de municiones en racimo, qué elemento era justo una catástrofe humanitaria, la evidencia, ¿no? La presencia de sobrevivientes, de víctimas, que hizo que este tema saliera a un foro más democrático que llevara a una acción concreta y no esté en proceso de bloqueo permanente. Y eso es justamente esas diferencias las que impiden que este proceso avance, o cómo es que lo leen, cómo lo han percibido, a partir de los últimos hechos que están ocurriendo también. Bueno, yo considero de que definitivamente todos estos procesos son muy complejos. Muy complejos porque, digamos, para empezar, que en el mundo, ¿sí? Los países tienen unas relaciones de poder. Hay una asimetría de poder. Hay países desarrollados y subdesarrollados en los cuales nosotros nos enfrentamos intereses, intereses de seguridad, y nos enfrentamos también con los países que tienen los medios, los recursos, la capacidad verdaderamente de la producción de armas a gran escala. Y por otro lado, países que estamos más bien un poco de observadores y viendo cómo se desarrolla toda esta situación, ¿verdad? Entonces, somos los países en los que estamos previendo, y aquí está la cuestión de prevenir que estas armas vengan contra nosotros, que existen, obviamente, y que son reales ahorita, definitivamente, ¿no? Pero ¿cómo prevenir de que esto no sea un boomerang para nosotros mismos? Hay una situación en que yo lo vi muy claro en el proceso de nucleares, que decíamos, y esto ha sido una tónica en todas las negociaciones, evidentemente hay un bloqueo por los países productores de armas, obviamente, y que son los integrantes del Consejo de Seguridad, además de Israel, India y Pakistán, ¿sí? Y Corea del Norte, ¿sí? Para empezar. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con ese peso, con esa simetría, que muchas veces es aplastante porque nos paran, nos bloquean. Entonces entramos en, no solo es en contradicciones, yo no digo en contradicciones, es una lucha de poder. Aquí estamos forzando a los países a que nosotros tenemos que poner límites internacionales a sus actuaciones. Una de las cuestiones que decían, ok, se hizo el tratado para la producción de armas nucleares, perfectísimo, pero los países que la producen y las usan en toda la situación no lo firmaron ni ratificaron, ni etcétera, etcétera. Estamos bien. Pero sí hemos visto que se ha estigmatizado las armas. Yo quiero subrayar definitivamente la palabra estigmatización. Si bien la lucha entre esta simetría de poder, una de las armas que hemos ganado, el espacio que hemos ganado, es la estigmatización. Por ejemplo,
Corea del Norte ahorita puso minas antipersona en todo el espacio, ¿sí? De neutralidad relativa que tiene entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ahorita están utilizando minas antipersona. ¿A quién se le ocurre ahorita, 2024, utilizar eso? Pues realmente, bueno, pocas veces. Igual lo está haciendo Rusia en Ucrania, ¿sí? Pero entonces, y nosotros tenemos, no obstante que están estigmatizadas estas armas. O sea, por un lado ganamos la estigmatización, que eso es un freno. No quiero decir que sea la solución. No quiero decir que con esto ya lo hicimos. No. Pero sí hay un freno internacional en hacerlo, ¿no? Porque existen mecanismos. Está una Corte Penal Internacional. Está la estigmatización del gobierno del país. O sea, existen de que estás fuera de la jugada mientras estás actuando de esa forma beligerante, ¿sí? Ahorita el caso de Israel es totalmente claro, ¿no? O sea, sí hay muchísimas oposiciones internacionales a la actuación, porque aún en los conflictos armados existen reglas y existen principios, que es lo que nosotros nos apoyamos, es nuestra plataforma de actuación, ¿sí? El derecho internacional humanitario, ¿no? Y vamos por esos principios y por esas reglas, ¿no? Cuando son violadas, pues evidentemente que violan a todos los instrumentos internacionales creados y sus instancias de accountability, ¿no? Como la Corte Penal Internacional, que ya falló contra Putin y contra Netanyahu. Tan fácil como eso. Entonces, o sea, es un y estira y afloje. No, esto vamos en un camino muy empedrado, muy, porque aquí vamos contra los intereses de los poderes reales que son aplastantes, ¿verdad? Esta otra vez volvemos, la simetría de poder. Entonces, pero tenemos que hacerlo y estamos convencidas que podemos hacerlo, porque sí, bueno, podemos hablarlo. La historia habla, y ahorita se han firmado ¿cuántos convenios de prohibición? 5, en los cuales nosotros hemos participado, nosotros en 5. Pero también están las armas biológicas y las químicas y todo eso que no hemos entrado en esos procesos. O sea, también existen, que son ciertos, quiero concluir, que son ciertos frenos, son ciertas advertencias, ¿sí? Para que no sea tan prolífico toda esta carrera armamentista que estamos viendo que viene. Ahí sí, las armas se están utilizando, pero ya una carrera armamentista con inteligencia artificial ya nos llevaría a otros escenarios. Totalmente de acuerdo, Wanda. Ay, sí, muchas gracias, Gis. Aquí ando, como les digo, yo también tomando nota de lo que comentan, que está bien interesante y además a mí me lleva a muchas otras reflexiones. Ay, disculpen. Entonces quisiera comentar algunos puntos. En primer lugar, ahí como pensando también otra vez en qué impacto podrían tener las armas autónomas en nuestros contextos, y ya mencionamos algunos, pero quisiera darles un ejemplo, que también no voy a decir de qué país, pero ahora que fue la conferencia del Indo-Pacífico en Manila, estaban algunos países europeos hablando sobre el riesgo de que haya actores no estatales que tuvieran que sujetarlas, ¿no? A estas armas. Y entonces una compañera no les voy a decir qué país, pero de Asia, decía: oigan, es que ustedes están hablando como si fuera problemático, sobre todo que lo subieran los actores no estatales, pero es súper problemático que lo tengan también eh, las Fuerzas Armadas, porque es cierto que podrían aplicar, digamos, en un conflicto internacional. Dice, pero yo les quiero recordar que en nuestra región todavía estaban en el poder los militares hace relativamente pocos años, y esos militares fueron responsables de muchas muertes en mi país, y esos militares podrían volver a llegar al poder en no sé cuándo, pero en poco tiempo, y utilizar esas armas contra la disidencia. Entonces, me pareció súper interesante porque es como otra perspectiva y de decir, eso también podría, o sea, toco madera, pero podría ocurrir en América Latina. O sea, hay un montón de ángulos que yo pienso que todavía, o sea, de preocupaciones que no hemos abordado desde nuestras perspectivas de lo que podría pasar, y por eso también la importancia de tener más gente de otros horizontes, de otros lugares,
pero también de otras perspectivas. Y quiero mencionar también que me pareció muy bien en la reunión de Filipinas, que había muchas asociaciones de la sociedad civil que trabajan en otros temas en la región y que venían con otras ideas sin haber participado en estos procesos de desarme, sino en sus propios procesos regionales. Y me parece que es súper importante incluir más gente de la sociedad civil también en los diálogos. Luego, quería comentarles respecto a la disonancia que decías, Gisela, sobre luego lo que se dice y lo que se hace o lo que se dice en diferentes temas, o lo que se dice en Ginebra y lo que se hace en nuestros países. Y yo, como les decía, creo que ya ahorita estamos en un punto donde un montón de argumentos existen y están bien documentados y los mismos países los han dicho de por qué hay que tener un tratado. Em, y yo creo que ahorita hay un tema que también es más bien de pensar, bueno, para mí es un tema de voluntad política, de valor, y sobre todo de costo político. Yo creo que lo que pasa es que para muchos países no tiene costo político tener esas posturas en Ginebra, porque la gente está hablando de otros temas en sus países y no se ponen a ver qué dijo mi país en Ginebra, o es realmente una cosa muy pequeña y un grupito de gente muy pequeña que le está exigiendo a cada una de las delegaciones que cambie su postura. Entonces, para ellos ir y decir, ay, no, todavía es prematuro negociar, no tiene ningún costo político. Yo quiero también comentarle a algunos países del sur global con que hemos platicado que están defendiendo la CCW. Y yo sí me voy para atrás, la verdad, aquí en confianza con ustedes. Y no doy crédito porque me parece que volvemos a esas disonancias o hipocresías o como le hay muchas formas de llamarle, de decir, es que tú no me puedes venir a decir a estas alturas que tú estás comprometido con que no haya armas autónomas y a la vez defender a la CCW, porque entonces que no puede, o sea, no es lógico las dos cosas. O le das más peso a quedar bien con, no sé por qué quieres quedar bien con los países militarizados y entonces defiendes a la CCW, o realmente estás comprometido y realmente quieres que haya un tratado y realmente crees que debe de ser urgente y entonces abogas porque se vaya a cualquier otro foro. Y yo creo que eso lo tenemos que empezar a resaltar mucho más claramente. También decir, ah, bueno, tú vas a seguir defendiendo a la CCW, ok, muy bien, o no muy bien, muy mal, pero lo que sí es que tú tienes que empezar a asumir que tú estás siendo cómplice de que empiecen a haber víctimas, de que se sigan desarrollando las armas, de que los países militarizados se sientan envalentonados. Yo les he comentado este ejemplo que hay en México una persona supermillonaria que no quiere pagar sus impuestos, que quiere hacer lo que le da la gana, y luego salen redes sociales y alguien critica, por ejemplo, oigan, es que desde una perspectiva de justicia fiscal, pues analicemos el comportamiento y las acciones de este señor. Y siempre sale un montón de gente en las redes sociales a defender a este millonario. Y decimos, no puede ser, tú para este millonario no eres nada, o sea, ¿por qué tú defiendes al poderoso? Entonces a mí me dan ganas de hacer eso con algunas delegaciones en la CCW, de decir, oye, ¿tú por qué sales a defender un foro que donde mandan son los países militarizados? Y a ti luego no te quieren dar la palabra o te dan 2 minutos. O sea, ¿por qué no los defiendas? Tú no eres, o sea, ¿por qué quieres sentirte que eres parte de ese grupito? Porque no lo eres. Entonces, ¿qué interés estás defendiendo? ¿O qué te están dando a cambio? Porque yo sé también que a veces hay, bueno, tú en este foro defiendes tal, y entonces en el otro tema de salud que no tiene nada que ver con desarme, yo te voy a permitir que tal cosa. O entonces en el tema de comercio te voy a bajar un puntito de tal avance. Entonces hay un montón de cosas ahí en juego que no tienen que ver con desarme. Y yo creo que hay veces donde podemos dar toda la argumentación, pero donde yo creo que ahorita me parece súper importante cambiar o darle más enfoque es a decir, tú estás con esa postura, tú estás siendo cómplice. Tú no me vengas a decir que tu compromiso con el tratado y a la vez defiendes la CCW porque no estás siendo coherente. Y yo creo que eso lo tenemos que visibilizar mucho más. Y simplemente un último tema quería mencionar es que vinculando con el tema que dijo María Eugenia del Consejo de Seguridad, porque a mí me encantó en la conferencia de Viena que el delegado de Sierra Leona, hablando de armas autónomas, mencionó las asimetrías de poder y las desigualdades, y la verdad, el perpetuar los sistemas de opresión a nivel internacional y en los foros multilaterales, y dijo, por ejemplo, es inaceptable que en 2024 no haya un país de África en el Consejo de Seguridad. Y seguí hablando de otros temas, pero dije, es que todos los temas están vinculados y no podemos enfocarnos en una cosita chiquitita, pienso yo, o muy específica por más importante que sea, y no querer ver que están destruyendo Palestina y que hay desigualdad de género y que hay desigualdad en las mismas Naciones Unidas, porque entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, todas esas desigualdades se van fortaleciendo. Lo mismo un colega de Zimbabue que estaba en un side event ahí comentó que
alguien estaba hablando, es que los problemas de las armas autónomas y la deshumanización nos preocupa. Y él dijo, a ver, espérense, yo no veo a los países de la Unión Europea haciendo todo lo que podrían para detener Israel, ni para detener todo lo que está pasando en el Congo, ni en Sudán del Sur, entonces, ¿cómo me vienen a hablar de que les preocupan las armas autónomas y la deshumanización si no están siendo coherentes con las reglas que ya existen? Y yo realmente creo que esa es una vía por la que tendríamos que ir y poner más a los países frente a esas pues incoherencias o hipocresías o como le queramos poner, porque yo creo que ahí donde se juega a estas alturas no es en quién va a ganar en la argumentación técnica, sino en el juego de político y en el costo político de lo que están decidiendo y haciendo. Sí, de acuerdo. Solamente quería precisar, porque creo que no lo hemos dicho. Yo sé que muchas de las personas que nos ven son personas que están vinculadas al tema del desarme y saben lo que realiza, o sea, por qué el foro del CCW no nos gusta. Pero solamente para mencionar así muy levemente, ese es el foro de Naciones Unidas de sobre ciertas armas convencionales, para decirlo así de una manera muy, eh, digamos, popular. Y cuál es el gran meollo en este foro es que a través del uso de la regla del consenso es que finalmente se veta la o sea, esta regla de consenso funciona como un veto, es decir, la regla de consenso igual unanimidad. Si todos dicen que sí, entonces se aprueba algo. Y basta con que uno o dos o tres estados digan no y el resto haya dicho que sí, se bloquea. Y ese es el gran problema. El problema es que en este foro hay estados militarizados que desarrollan no solamente minas en su momento, cluster munitions, armas nucleares, están interesados de que eso no se regule. Ahora invierten millones y millones, trillones de dólares en el uso de tecnología autónoma e inteligencia artificial para la guerra, que no quieren que se regule o que quieren ir pateando el asunto. Y el tema es que ahora, por ejemplo, están convencidos, dicen 3 años de mandato para el GGE, que es el grupo de expertos que trabaja dentro del marco de la CCW, que es donde se está discutiendo el tema y es donde se está bloqueando todo. El detalle es que ahorita se dice, ¿no? Hay 3 años de mandato, estamos cómodos con esos 3 años. El secretario general dijo, creo que fue hizo un pronunciamiento, me parece, me corrigen si estoy con la memoria un poco desenfocada, fue con la presidenta de la CICR, hicieron un llamado también para que el 2026 se tenga ya el instrumento. No sé si es que tengan el instrumento o inicien las negociaciones. Creo que ya tengan el instrumento para el Ya tengan. 2026, que ya lo tengan. O sea, en 2 años, eso fue a fines del año pasado que se hizo este pronunciamiento. Eh, pero cuando uno va y está por los pasillos de Naciones Unidas y conversa con los diplomáticos o le das una llamadita o le mandas un mail, ellos están muy cómodos en la CCW y dicen, no, no creo que llegue. O sea, sí, para el 2026 es un pedido, pero no creo que funcione porque el contexto político está muy complicado. En fin, entonces es por eso que, digamos, nuestra pesadilla, lo que no nos gusta ya, es este foro, porque justamente bloquea este avance en las negociaciones y que la sociedad civil en general está pidiendo que salgamos, ¿no? Por eso es que yo hacía mención a las experiencias anteriores, como es el de minas, armas nucleares, cluster munitions, porque se salió de ese espacio de la CCW para un espacio más inclusivo. En el grupo de expertos gubernamentales no están todos los estados, que sí están, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por ende, hay un montón de estados que no tienen voz ni voto y que también van a ser impactados por ese tema. Entonces, nuevamente, la asimetría de poder. Y justamente ahí viene, digamos, nuestro gran debate, ¿no? Nuestro gran pedido. Como en algún momento leí por ahí, decían, el espacio de la CCW es un buen espacio para la discusión. Está bien, para la reflexión, para la construcción
de conocimiento, y eso hay un montón. 10 años han hecho un montón, saben un montón, hay hartas propuestas y ha llegado a cosas muy importantes, pero no es más un espacio para encontrar soluciones. Eso es, ese es el meollo, y cómo hacer que entiendan, y bueno, ahí muy bien María Eugenia y Wanda han explicado qué cuestiones hay políticas, intereses políticos, económicos, muy fuertes que justamente impiden. Y retomo, sí, lo que estás proponiendo, Wanda, y yo creo que ya que una de las preguntas que estamos tratando de resolver en este diálogo, cómo vamos más allá, cómo vencemos este bloqueo desde la sociedad civil, es esta labor de monitoreo, ¿sí? O sea, exigir, y justo, o sea, no solamente, o sea, y un monitoreo multisectorial, si digamos, en otros foros, o sea, ¿qué está pasando? O hacemos el seguimiento del discursivo, ¿no? De las promesas que hacen a través de esos foros y cómo podemos exigir que rindan cuentas. Porque yo creo que también este es algo muy importante de nuestra labor desde la sociedad civil, es que los estados están siendo observados permanentemente. Lo que dijiste, María Eugenia, es fundamental, tenemos que permanecer en el tiempo, o sea, sostenernos en el tiempo en este trabajo de permanente monitoreo y de exigir las cuentas, y nuevamente incluso hasta de renovar diálogos, consensos, acuerdos, porque los representantes gubernamentales y diplomáticos están en permanente movimiento, y quienes quedamos somos nosotros, ¿no? Wanda, sí querías decir algo. Sí, Gis, gracias. Es que también ahí quería comentar una cosa. Yo creo ahorita respecto a lo que estás diciendo, que la sociedad civil es la que permanece, pero yo creo que para que siga permaneciendo, tiene que haber también cambios de fondo, mismo en la sociedad civil, en la forma en que ha funcionado, en la forma, en, no sé, en los cambios de fondo, en quién se incluye y cómo, en quién tiene acceso a los recursos y a cómo se decide la utilización de recursos y a cómo nos relacionamos también con las y los diplomáticos. Y yo creo que sí hay algo donde a veces, obviamente ha habido alianzas que han sido súper importantes, sin las cuales no había ninguno de estos tratados, pero yo creo que hay momentos donde también hay que decir, bueno, es que hacemos alianzas cuando tenemos intereses que convergen, pero cuando nuestro interés es que haya un tratado y ustedes, con quien hemos trabajado para otros tratados y hemos trabajado en este marco muy bien, no están yendo más en este sentido, yo sí voy a hablar públicamente sobre el hecho que esperamos mucho más de ustedes y que no estamos de acuerdo con esto. O sea, no somos amiguitos por ser amiguitos, sino que unimos fuerzas porque tenemos un objetivo común de avanzar el derecho internacional humanitario, y donde ese objetivo en común ya no se encuentre, pues creo que también hay que saber, como sociedad civil, ser bastante crítico de eso. Por ejemplo, ahora ven que ha habido, perdón, cada vez más protestas en Estados Unidos para decir no financiemos más a Israel y no enviemos más armas a Israel. Y pasa que van diferentes personas en la política y responsables a diferentes lugares, al café, a hablar en una universidad, a lo que sea. Y hay siempre alguien que les dice, sí, pero usted, ¿por qué no está deteniendo lo que está sucediendo en Israel? Entonces yo creo que toda proporción guardada, pero es algo que humildemente con algunos colegas y yo hemos tratado de hacer en este ámbito, pero creo que deberíamos tratar de impulsarlo mucho más, de decir, bueno, es que en la CCW tales países dicen que es prematuro, que no es necesario una regulación y que adiós. Pero luego ellos van divinos a hablar de la ética de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial responsable. Y yo veo cada vez más personas y personas jóvenes, G, que con quien hemos dialogado últimamente de Canadá y otros países, donde dicen, a ver, es imposible o es hipócrita o es la palabra que ustedes quieran, reunirnos para hablar sobre la ética de la inteligencia artificial en este momento y no decir, miremos a ver lo que está pasando en Gaza. Y no podemos hablar de, les digo, inteligencia artificial responsable y hacer como que, ay, qué bonito, y no hablamos de su uso en las armas, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más es importante, eso no es necesariamente el factor que va a hacer que dé vuelta, ¿no? El tema, pero es que hay un montón vamos empujando de diferentes lados, y yo creo que el ir resaltando eso en diferentes foros es bien importante, de decir, no puedes quedar bien
en todos los ámbitos. Entonces, no puedes estar por acá diciendo yo sí, yo la ética y feliz y es que los otros países no se comprometen, pero yo sí. Y luego así sí doble estás viendo cómo están boicoteando porque no es, o sea, no nos pueden engañar y creo eso es lo que hay que resaltar. Lo mismo y en otro ámbito, un ejemplo muy rápido, respecto al tema de asistencia a sobrevivientes de mina. Y hay todavía hoy países de ingreso medio que van y dicen, es que nosotros tenemos responsabilidad de tantos sobrevivientes de mina y este año no pudimos, otra vez no pudimos hacer nada porque otra vez no hubo cooperación internacional. Y yo luego oigo eso, digamos, siguiéndolo desde lejos por internet, y yo digo, yo creo que sí tendríamos que nosotros fortalecer y apoyar mucho más a las y los sobrevivientes a decir, no, señor, porque estos son siempre señores a los que me refiero. No, señor, yo no voy a aceptar que usted venga un año más a decirme aquí que de todo su presupuesto de no sé cuántos millones de pesos, donde yo le voy a decir cuánto se gastó en comidas para el Congreso y en, ¿cómo se llama? En viajes a no sé dónde, en business class. Y usted no me va a venir a decir hoy que no tenían $10,000 para apoyar a un proyecto de rehabilitación. No se lo voy a aceptar porque no es correcto. Y yo creo que tenemos que ir a este nivel para responder al nivel en el que ciertos países se están comportando. Ujú. De acuerdo. Sí, Sí, María Eugenia. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la sociedad civil se ha quedado muy corta en los últimos conflictos que estamos viviendo, ¿no? O sea, las manifestaciones han sido muy, ¿qué será? Específicas por aquí, por allá, pero no ha habido una actuación sólida, contundente, articulada, ¿sí? Para la exigibilidad de que termine el conflicto armado, de tanto de la invasión por parte de Rusia, por parte de Putin en Ucrania y por parte de Israel. O sea, lo que ha pasado en Israel verdaderamente, y el silencio que atraviesa muchísimos gobiernos y a la sociedad civil verdaderamente hiere, es hiriente. Va más allá de todo, es hiriente, porque entonces, ¿dónde está? Ok, empezamos diciendo que nosotros tenemos principios y por eso estamos involucradas en esto, pero a la final, pues esos principios también se acomodan, ¿verdad? Porque entonces no voy a realmente a denunciar el genocidio que está viviendo el pueblo palestino hoy en día. Y si estamos también exigiéndole coherencia a nuestros países, tenemos que empezar por ser coherentes nosotros. No podemos estar diciendo, ay, es que no son coherentes. Es, ajá, y ustedes, a ver, ¿ustedes por qué no están levantando la voz como deberían también para denunciar lo que está pasando, ¿no? Entonces yo Claro, creo por eso les digo, Totalmente justamente graves por las eso, repercusiones de eso. justamente por eso es que en un momento yo les preguntaba, miren qué desafío también para la sociedad civil, de que si una fuerza de tener, digamos, a nivel estratégico, de poder tener espacio y de conseguir éxitos en las otras campañas, en otros tratados, en otros procesos, fue lo que bien mencionó María Eugenia, esas acciones concertadas, ¿no? Con los estados. Pero ahora, muchos estados, eh, como les llaman, champions en desarme, que fueron líderes en otros momentos, en estas circunstancias están en una posición que nos ha dejado, en muchos casos, como que diciendo, a ver, ¿qué pasó acá? ¿No? Y sí, también dentro de la misma sociedad civil existe también, o sea, como que hay algo ahí, que algo pasó. Y justamente es ese desafío, ¿cómo es que podemos avanzar? Porque es cierto, la estrategia, la dinámica que existe para que este tipo de campañas, en el desarme humanitario y la presencia activa de sociedad civil que es tan efectiva, se ha logrado con la voluntad política de estados líderes, estos estados champions, y se ha avanzado y se ha llegado a duras penas, muchos años, mucho trabajo, pero se logró en otros procesos. En este caso, ahí es cómo es que vamos a saltar eso, cómo es que vamos a renovar esas acciones de incidencia, esas formas de trabajar concertadamente, pero sí siempre no perdiendo la esencia de que desde nuestro lado, o sea, nosotros no defendemos los intereses de un Estado o dos, no es nuestro rol. Nuestro rol es defender los principios de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de que las guerras
que de por sí no nos gustan, que no queremos, por eso estamos en este tema hace mucho tiempo, porque no creemos de que una paz sostenida se construya a través de la militarización de los territorios, del uso excesivo de armas, de la violencia institucionalizada. O sea, eso es imposible. Solucionar un problema con armas o con la invasión de territorios. O sea, lo creemos y eso es algo que nos mueve. Y eso es lo que debería ser la bandera de nuestro accionar en este nuevo momento, en este nuevo proceso en el cual vemos, como te digo, estos estados aliados en otros procesos que no están teniendo, digamos, la misma visión. En todo caso, nuestra labor no es defender a los estados, sino a las comunidades, a las personas, finalmente, y al respeto, sobre todo a la dignidad humana y la vida, ¿no? Ahora, solamente una cosa final. eh, yo creo que también vamos a tener que ensayar en una reflexión de lo que es este concepto de sociedad civil internacional, porque creo que, o sea, sí ha funcionado, así es la fuerza que ha dado para estos éxitos, pero realmente somos un planeta tan diverso, y es que las voces que están llegando en estos espacios internacionales y que representan a la sociedad civil internacional, hasta qué punto realmente están incluyendo toda esta diversidad y esta complejidad. Lo que mencionaste, Wanda, sobre que no estén, por ejemplo, en este proceso, y es verdad, yo no lo había pensado así. En efecto, en armas autónomas no tenemos todavía víctimas y sobrevivientes. No, pero sí hay sobrevivientes de conflictos y además o sea, que deberían estar aquí y que no solamente son sobrevivientes de conflictos, son ya expertos en la defensa de sus derechos, ¿no? Y que no están participando en esos espacios. Y creo que ese podría ser un compromiso desde nuestro rincón muy chiquito, como parte de este mundo, esta dinámica tan compleja de nosotras, desde nuestros espacios, desde nuestro accionar, procurar que, que los sobrevivientes, las sobrevivientes, que también estén en los espacios. Y, por ejemplo, si nos invitan y consideramos de que pues, la voz de un sobreviviente que del terreno puede ser más potente su mensaje, que el mensaje llegue más potente directamente a él, entonces ver la manera de que sean estos sobrevivientes los que estén sentados en esa mesa. La rotación de la que en algún momento también hemos hablado, ¿no? Para dar este espacio a esto. Entonces, también eso, a ver hasta qué punto la sociedad civil, porque es que creo que también es un concepto demasiado amplio, o sea, que no abarca toda esa diversidad. Y yo creo que ha llegado un momento que también empecemos a reflexionarle por ahí, ¿no? Claro. Yo creo que como palabras de cierre, yo diría de que como actores muy importantes en las cuestiones de desarrollo humanitario, la sociedad civil tiene que mantener su credibilidad, su legitimidad, ¿sí? Su coherencia. En el momento en que nosotros perdamos eso, ¿con qué cara vamos nosotros a solicitar, pedir o demandar o a accountability, con la palabra que quieran, a los estados? Eso es lo que me preocupa muchísimo. En donde decir, bueno, sí, la sociedad civil casi es, bueno, el planeta, ¿verdad? Es enorme, pero al menos cuando nosotros estamos hablando de grupos organizados y articulados, siempre tenemos que cuidar estos aspectos fundamentales, porque son la base, la plataforma en los que de nuestro accionar. Yo no puedo pedir algo que no estoy haciendo, que no estoy cumpliendo, y además el actor al que me estoy refiriendo sabe que no me estoy pronunciando, sabe que no estoy tomando acción, sabe todo esto. Entonces quedamos en un limbo y que poco a poco también nos pueden ir desechando, ¿me entienden? O sea, haciendo un lado, porque pues ya no tenemos la fuerza, la credibilidad. Entonces, para concluir, esto es lo que tenemos que sustentar tremendamente nuestra credibilidad, nuestra legitimidad y nuestra coherencia. El decir,
el denunciar la violación de los derechos humanos es por principio, no es acomodaticio. A este sí y a este no. Es una regla general. Y esto a mí me va a dar las bases de exigir a estos 7 países que tengo que trabajar con ellos, que sigan en las posturas para lograr un tratado el 2026, que nos va a hacer verdaderamente una aportación al planeta. Con esto cierro y muchísimas gracias, pero por el desarme, muchísimas gracias, Gise. Realmente fue una conversación muy, muy rica. Y espero que los asistentes participantes que hagan todo esto también se lleven al menos 2, 3 ideas de lo que hablamos, porque es muy importante seguir ampliando, seguir incluyendo. Esto es incluyendo. Totalmente. Todos estamos, nadie se sale, todos estamos comprometidos. Muchísimas gracias a Pero para el Desarme y a Gise y a Wandita. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, María Eugenia. Wanda. Ay, muchas gracias, Gis, de verdad por estos espacios que creas que son tan, ¿cómo te diría? Que es un espacio muy lindo donde uno se siente en confianza para platicar, para reflexionar juntas y de verdad que yo aprendo mucho de ustedes dos, otra vez se los digo y las admiro mucho y sigamos platicando, por favor. Y vinculando con lo que decía María Eugenia, y también que nos estén escuchando, por favor, por ahí seguramente en las redes nos pueden mandar un mensajito también y decirnos, ¿ustedes qué piensan? A nosotros también nos interesa saber ¿no? Ustedes, diferentes personas, cómo se posicionan frente a los planteamientos que estamos haciendo. Y yo nada más quiero de dar 2 mensajitos. Uno, a mí me parece bien importante que realmente reflexionemos mucho desde la sociedad civil cómo podemos mejorar y cómo nos vemos a futuro y qué tenemos que mejorar para seguir jugando el rol que queremos jugar, de exigirle a los estados que cumplan con sus compromisos y que sigan avanzando en el derecho internacional humanitario. En particular, yo creo que hay que hacer un montón de trabajo para decir, o sea, hay mucho trabajo de las organizaciones que trabajan en temas de desarme, ¿no? Y en esta en particular, en este tema en particular, que hay organizaciones que trabajan en temas de tecnología. Pero yo creo, y esto lo vi como de veras súper claro cuando estuve ahí en la reunión de Filipinas, que es que se podría, perdónenme, vincular mucho más con organizaciones como tal de derechos humanos, con organizaciones feministas, con organizaciones que trabajan contra la militarización en general, porque hay unas ideas tan buenas, tan innovadoras de organizaciones que no están vinculadas, digamos, en el día a día de lo que sucede en Ginebra, como la mayor parte de las campañas, que están logrando cosas espectaculares en sus países y eso hasta ahora, yo pienso, sigue realmente sin incluirse. Y por otro lado, como decía a lo largo de la conversación, creo que es súper importante que seamos mucho más exigentes con nuestros estados, porque creo que hasta ahora hemos estado más en la parte, digamos, técnica y de argumentación que en la exigencia política y ya no podemos dejar que eso siga sucediendo. Además de la importancia de seguir, creo yo, cada vez más haciendo más redes para unirnos y apoyarnos en diferentes luchas, porque mientras sigamos por acá nomás con las armas autónomas y dejamos como que, ay, por allá los que están trabajando contra la violencia feminicida y ya no, es que yo sobre lo de Gaza no quiero hablar porque es complejo. No, estamos nada más facilitando que todos, como decía yo, que todas esas violencias y opresiones se perpetúen. Si no, mientras más unamos fuerzas en diferentes luchas, más vamos a poder salir adelante. Entonces, bueno, les agradezco mucho otra vez, Gis, María Eugenia, maestrita, las quiero mucho. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ambas. Yo también aprendo cada vez que comparto espacios como este, bendecida por haberlas visto presencialmente hace unas semanas. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Bendecida y agradecida por haber compartido este espacio. Y yo creo que salimos con este aprendizaje. En primer lugar, creo que sí es importante tener una visión autocrítica, ¿no? De cuál es el rol. Siempre estar revisando cómo estamos avanzando en estos procesos, porque en efecto los procesos anteriores nos han dejado muchos aprendizajes, pero hay cambios y particularidades. Y no podemos tampoco insistir en una mirada muy estrecha de la Sí. situación y de los problemas. En efecto, hablan de que la tecnología autónoma no es inteligencia artificial, la inteligencia artificial es mucho más amplia, pero que la potencializa. Bueno, en todo caso,
la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y va a meterse en todos los espacios. O sea, en todos los espacios. Ya aquí, cuando estoy hablando con ustedes, acá me está sugiriendo grabar con inteligencia artificial y yo le digo, no, gracias. ¿Me pueden sacar la transcripción con inteligencia artificial? Todavía no, gracias. O sea, es algo que ya llegó, es una herramienta muy útil y es un sistema, pero es la verdad que es una tecnología que ni siquiera es bien comprendida por quienes la desarrollan y mucho menos por quienes la utilizan. Y el punto es que si va a incorporarse e insertarse en todos los aspectos de nuestra vida, ¿qué va a pasar si esto se inserta en las guerras, en los conflictos armados, internacionales e internos? Y en los Sí, otros total. espacios que ustedes bien han mencionado. Ahí es, y ahí es cuando nosotros vamos a tener que justamente ponernos muy firmes, porque además de la obligación de exigir, como bien dice Wanda, y de ser coherentes, como bien dice María Eugenia, porque para cuidar nuestra credibilidad, porque ese es el poder que tenemos. O sea, ¿por qué me escucharían a mí, Sí, alguien que sí, toma sí. decisión? O sea, de donde a mí nadie me eligió, a ti ni a nosotros nadie nos eligió. Nuestra única fuerza es nuestra credibilidad en función sí, de experiencia y de trabajo y de profesionalización, pero también de este respeto por los principios que nos mueven y que van más allá de objetivos o intereses particulares e individuales. Entonces, creo que ahí estamos en ese camino, por eso conectamos, por eso nos entendemos y sí, nos damos permiso para no solamente ser críticas con nuestro trabajo, sino también críticas con el trabajo de la comunidad a la que pertenecemos, porque en esta transformación de los tiempos también exigen nuevas estrategias, nuevas visiones y es la única manera, creo, que con lo que vamos a lograr de tener un tratado, porque así como vamos, va a estar bien verde, para decirlo así en lenguaje simple. Entonces, reitero una vez más mis agradecimientos y retomo el pedido de Wanda para quienes nos escuchen, en esta ocasión en diferido, pero muchas gracias por estar y conectados a Perú por el Desarme, a que nos envíen comentarios, preguntas. La idea es que Críticas sigamos críticas, claro, porque siempre son constructivas, constructivas. porque el algoritmo va a decir, no, nada destructivo ya. El algoritmo, Ah, aquí en Perú por el Desarme, es un algoritmo consciente. Así que puede perfecto. ir un algoritmo a decir, sí, o sea, no, la construcción, la idea es que sigamos construyendo reflexión, las críticas son bienvenidas, y es más, y plantear nuevos temas, nuevas líneas de reflexión en función de lo que estamos hablando, porque sí, mira, con todos nuestros defectos, con todas nuestras carencias, somos necesarias y necesarios. Y como dice la maestra, le decimos así de cariño, María Eugenia es nuestra maestra, eh, todas y todos estamos invitados a este diálogo. Y es más, no solamente invitados, o sea, es una obligación hasta moral de participar en este espacio. Y para conseguir regulación de este tipo de armas que realmente pueden crear una catástrofe humanitaria, y ya la están creando con el uso indiscriminado de tecnología que perfila a personas, que ataca y simplemente porque se decidió de una manera unilateral que tal persona con tal característica es enemigo, adversario y por ende merece morir. Qué terrible, terrible, y que le estamos permitiendo que esta tecnología sea justamente, facilite eso. A todo este proceso, la única forma de detenerlo es con un tratado, con un instrumento legalmente vinculante, y para eso se requiere de la presión pública, de la gente, de los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, de aquellas personas que vamos a vivir directamente el impacto del uso de esta tecnología y que no estamos
tomando decisiones. Y no estamos, incluso nuestros representantes de nuestros países no están desarrollándolas o fabricando. Entonces, bueno, eso para cerrar el espacio y para agradecer una vez más a mis queridas colegas, compañeras, amigas, hermanas. Muchas Oye, y gracias. déjenme, perdónenme, es que se me había olvidado presumir mi pluma de Perú por el Ay, qué desarme. lindo. Ay, mire, yo Ay, de también. veras. La Muchas gracias. No la tengo, pero no la Muchas Gracias tengo a por mano. gracias. todo. Yo sé que la Gracias por tiene. todo. Entonces, nos vemos y hasta pronto en una nueva sesión de Charla de Activistas. Gracias.